Entonces, vamos a comenzar en general hablando de cuál es la importancia del ADN de la marca, ¿no? Entonces, antes de entender específicamente qué nos trae a lo que vamos a conversar hoy día, es importante hablar sobre el ADN de las marcas. Entonces, ¿qué es el ADN de la marca? El ADN de la marca nos sirve para analizar varias preguntas, ¿no? ¿Por qué existo? Normalmente muchas empresas se preguntan cuál es la existencia, por qué existe cada empresa. Esto nos deja ver, nos responde de cuál es el propósito, ¿no? ¿En qué creo? Tenemos que analizar cuáles son nuestros valores. ¿Qué puedo vender? Hay que analizar en qué negocio estoy. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero posicionarme? ¿No? ¿Cómo soy? Es mi personalidad. Y cómo quiero que me vean es mi look and feel. Por años, las marcas vienen cambiando constantemente. Y estas marcas, en general, han avanzado y cada vez se quieren volver más cercanas, ¿no? Cada vez se quieren volver más cercanas a la gente. Entonces, muchas de las marcas han cambiado sus propósitos, cambian sus valores, cambian su posicionamiento, su personalidad y su look and feel. Entonces, es sumamente importante que ustedes conozcan claramente cada una de estas respuestas hacia estas preguntas. Entonces, lo que nosotros siempre estamos en constante análisis es que vivimos en tiempos distintos, ¿no? El 64% de los consumidores en el mundo comprarían o boicotarían una marca solamente por su postura. Y es lo que sucede ahora. Y sobre todo las marcas se ven expuestas hacia su posición o hacia su historia o hacia sus cambios relacionados en temas en redes sociales, ¿no? Entonces, cada vez las marcas son más susceptibles a que los consumidores o las personas que están frente a la marca viendo lo que sucede puedan virar, puedan boicotear o puedan comprar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestra marca, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer de que nos vean de distinta manera a través de nuestras acciones. Entonces, la evolución del marketing, hay un personaje que se llama Philip Kotler, que es el padre del marketing, ¿no? La evolución del marketing ha sido clara. Ha pasado de centrarse en la producción a enfocarse en el cliente, pero no en grupos o targets. La tendencia que marca gracias a las nuevas tecnologías y nos dirigimos a un marketing de personas. Cada vez nos preocupamos más en llegar a las personas. Entonces, nos enfocamos de tal manera que ahora las marcas nos ven que buscan que seamos más humanos, ¿no? O sea, las marcas se quieren ver más humanos. Entonces, eso hace que cada vez más cambien sus propósitos, cambien sus personalidades, su look and feel. No sé si han visto cómo Nike ha cambiado y que ahora se enfoca más en el empoderamiento de la mujer, en el empoderamiento de la fuerza que tiene la mujer y va dirigiéndose a nichos específicos que estas van creciendo para poder generar más afinidad con los consumidores. Lo mismo sucede con marcas como Dove, que se enfocan en la realidad de las mujeres y que no todas las mujeres son modelos, ¿no es cierto? Entonces, hace que el mostrarse más humanos, el mostrarse más hacia la realidad del consumidor se vea más cercano y se vea mucho más humano, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Ahora vamos a entender un poco acerca de lo que nos trae a esta conversación. Nos trae acerca de hablar del marketing en general, marketing digital y en general sobre el soporte que esto nos puede dar para poder virar y tener cambios que sean en beneficio de nuestras marcas. Entonces, ¿qué es lo que dice, HubSpot acerca de qué es el marketing digital? El marketing digital abarca todos los esfuerzos
que utilizan dispositivos electrónicos o Internet. Las empresas aprovechan los canales digitales como motores de búsqueda, redes sociales, correo electrónico o sitios web para conectarse con clientes actuales y potenciales. Eso nos dice HubSpot. HubSpot es una plataforma bastante importante en el digital, entonces esta es la definición que ellos les dan a lo que es el marketing digital. Luego, un segundito, luego, el IAB, que el IAB es un ente regulador es un ente regulador de digital a nivel mundial, que tiene sede en muchos países. También lo tiene acá en el país. ¿Qué es lo que dice el IAB? El IAB dice que el marketing digital, también denominado marketing online, se refiere al marketing generalmente de promoción de productos o servicios a través del Internet. Entonces, en general, el marketing en general es el marketing tradicional que todo el mundo conocemos, pero que se apalanca del uso de la tecnología a través del Internet, llámese por cualquier producto, ya sea una página web, ya sea redes sociales o plataformas digitales. Entonces, vamos a entender un poco más qué sorpresas nos trae esta presentación. ¿Por qué es importante el marketing digital? Porque nos permite aprender a utilizar herramientas que nos conectan con las personas. Cada vez los publicistas y los marketeros buscamos llegar a nuestro consumidor final, ¿no? Entonces, las personas siempre están levantando, los usuarios siempre están levantando barreras. Entonces, lo que nosotros queremos es lograr a través de acciones, lograr llegar y de acciones y de herramientas, conectar con nuestras potenciales compradores, ¿no? Entonces, por eso que es importante, y esto nos permite comenzar a generar cercanía y crecimiento a través de todo lo que hagamos en función a estas acciones. Vamos a ver un poco más acá. Tenemos que analizar cuál es la importancia de pensar en el funnel, que es un tubo, y no quedarnos en la primera etapa, ¿no? Todo esto los vamos a entender claramente. A ver, esto es un funnel o framework, ¿no? Que es un marco teórico orientado al cliente. Se basa en la comprensión del viaje del consumidor. El objetivo es proponer una metodología de trabajo ágil enfocada a la atención del usuario. Entonces, nosotros siempre estamos tratando de entender este funnel pensando de la siguiente manera, ¿no? A través del sí, son siglas en inglés, son palabras en inglés, ¿qué quiero que vean de mi marca? Del think, quiero que confíen en mi marca. El do, quiero que me compren. Y el care, quiero retenerlos para que vuelvan a comprar. Ese es un funnel que normalmente se trabaja en digital y que a través de esto podemos generar ciertas acciones para que pueda finalmente el usuario finalmente retenerlos y que nos vuelvan a comprar, ¿no? Entonces, porque de hecho todo esto es alimentado por ciertas acciones que sus estrategias digitales van a lograr que esto sea posible. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede alrededor de todo esto? Los consumidores están cambiando notablemente. Los consumidores ahora están conectados 24/7, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede alrededor de nuestra realidad. Todas las personas están con sus móviles, todas las personas tienen contratadas, están más conectadas constantemente, llámese a través de los datos de su celular o a través de los datos de Wi-Fi de sus casas, pero están en constante conexión. ¿Y esto qué es lo que sucede alrededor de lo que normalmente nosotros trabajamos? Los cambios tecnológicos y culturales nos han dado un nuevo consumidor y ese nuevo consumidor hay que tener nuevas estrategias de marketing. ¿Cuáles son los cambios de tecnología y culturales, ¿no? El social media, el uso de las redes sociales, los usos de los cloud service o las nubes, los conocidos VR o realidad virtual,
el Internet de las cosas, el IoT, la inteligencia artificial, el 5G, ¿no? La velocidad 5G, que pronto estará mucho más expuesta acá en nuestro país, y el conocido blockchain. Esto hace que nuestro consumidor haya cambiado y que ahora sea multipantalla, multicanal, es mucho más exigente, es informado, es impaciente, pero sobre todo lo que sucede es que es difícil de sorprender. Entonces, ¿esto qué nos exige? Nos exige que tengamos nuevas estrategias de marketing, la omnicanalidad. Es que no solamente estemos en un canal, sino que todos nuestros canales respiren y que estén conectados. Lo que un consumidor es atraído y tiene contacto con una marca a través de Facebook, a través de repente de un CRM o un sistema, se alimenten todo lo que Marco Muñoz puso o preguntó, sea manejado a través de un CRM y que cuando vaya por otro canal, de repente un canal físico en atención al cliente, de repente atención en otra plataforma, la persona que te atienda te pregunte ciertas cosas y sepa automáticamente toda tu trayectoria, todo lo que ya has venido haciendo. Otra de ellas importante es el real-time marketing, ¿no? Es lo que sucede alrededor de generar contenido, ¿no? A través de tiempo real, ¿no? Lo que sucede a veces en temas muy trends, muy de moda, entonces las marcas adaptan o adoptan estas noticias o estos contenidos trends y lo utilizan para que la marca se vea mucho más fresca, más cercana, que habla el mismo idioma, que te habla en el enfoque de lo que está sucediendo como tema de tendencia, ¿no? El content marketing, trabajar contenidos que puedan contar historias, ¿no? Hay muchos contenidos que ahora nos ayudan a crear, a contar historias y que ayuden a que la gente entienda más a veces el propósito de la marca, ¿no? Y ahí es donde entra el marketing con propósito. ¿Cuál es el propósito de muchas marcas ahora? Es verse más humanas, es verse más sanas, trabaja más al sentido de cómo entender más de humano a humano, ¿no? Entonces, y eso muchas marcas los están adoptando porque el consumidor cambia notablemente. Las asistentes digitales, ¿no? Estos conocidos como Alexa, ¿no? Siri, son asistentes que han venido a revolucionar y a solucionarnos y a darnos más tranquilidad, de cierta tranquilidad a nuestras vidas. Entonces, estos cambios tecnológicos han impactado y siempre nos van a exigir analizar constantemente el consumidor, el viaje del consumidor, y cómo debemos enfocarnos en estrategias para poder estar en más cercanía hacia ellos, ¿correcto? Entonces, esto es un poco cómo ha venido cambiando. Acá sucede también que el consumidor son usuarios más activos, pero mucho más conscientes, ¿no? Mucho más conscientes en lo que consumen, en lo que quieren realizar, son mucho más informados. Seguramente les ha pasado a ustedes que cada vez que quieren adquirir un producto, quieren adquirir un servicio, googlean, ¿no? Se informan mucho más. A veces el usuario cree más en personas que en las mismas marcas, ¿no? Es lo que sucede alrededor de cuando ustedes quieren viajar y quieren viajar, no sé, pues al interior del país, a Cajamarca, y preguntan en sus redes sociales, estoy yendo a Cajamarca, ¿quién me recomienda hotel? ¿Qué puedo hacer? Entonces la gente de sus redes sociales suelta toda la información de aquellos que ya han ido o que conocen o tienen experiencia. Entonces hay mucho más cercanía, hay mucho más credibilidad en lo que dice la gente, y esa es donde las marcas tienen que aprovechar de ver, de tratar de meterse
en todas esas conversaciones o escuchar lo que sucede a todo alrededor de esto. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos en estrategias para lograr entender más al comportamiento de los usuarios, trabajamos a través del Customer Journey. Esto es un ejemplo de una marca que analiza qué es lo que hace el usuario desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Es muy común que nosotros, desde que nos despertemos, antes de ni siquiera ir al baño, agarramos nuestro teléfono, nuestro móvil, nuestro celular y vemos qué es lo que está sucediendo alrededor de noticias, de nuestros amigos, y luego comenzamos nuestro día, ¿no? Y comenzamos nuestro día de repente en los jóvenes yendo a la universidad, o salir a hacer deporte, y comenzamos a consumir ciertos canales digitales que son de interés nuestro y que es ahí donde son las oportunidades para que las empresas a través de la publicidad puedan llegar hacia ese consumidor. Y luego alrededor del día, ¿no? Hay ciertos consumos de ciertos canales que siempre son analizados a través del viaje del consumidor. Entonces, si nosotros tenemos mapeado un viaje adecuadamente, un viaje de las personas en un día común, podemos saber y entender cuáles son los canales que ellos están utilizando y por dónde nos podemos meter para capturar su atención. Entonces, el Customer Journey no es más que el mapa de navegación del usuario desde que amanece hasta que anochece. En este caso específico, existen Customer Journeys también en el uso de un producto, ¿no? Cómo entro, qué es lo que hago cuando entro a una web, o por dónde navego, qué es lo que consulto, qué es lo que, si me registro o no me registro. Eso también son análisis del consumidor, pero esto es un ejemplo mucho más genérico, más abierto, para que puedan entender que lo que buscamos con este propósito de marketing digital es conocer mucho más a nuestro consumidor. Conociendo mucho más a nuestro consumidor, vamos a poder generar acciones tácticas que puedan ser mucho más exitosas. Y además, también esto nos da el poder de la data, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a medir a través de ya los canales digitales que estamos haciendo nuestra data de cuánto ha sido el consumo, qué es lo que ha generado, qué tipo de consultas ha hecho, todo eso va a ser mucho más fácil de tomar decisiones y reenfocar o reafirmar nuestra estrategia que venimos trabajando. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que nos dice Bill Gates? Bill Gates nos dice que el contenido es el rey. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo trabajar adecuadamente una gestión de contenidos, nosotros tenemos que entender que existen 6 dimensiones de contenido efectivo que miden un poco el comportamiento del usuario versus la percepción del contenido. Entonces, el número 1 tenemos el descubrimiento. ¿Esto qué pasa en este punto? Aquí en este punto nos preguntamos cómo los usuarios descubren mi contenido. Yo genero un contenido y tengo que analizar cómo ese usuario ha llegado a mi contenido. Ha llegado a mi contenido en redes sociales, ha llegado a mi contenido en mi página web, ha llegado a mi contenido en general de todos los canales que yo tengo y que estoy mostrando a mis futuros clientes o a mis clientes. Entonces, hay que analizar cómo los usuarios han descubierto mi contenido. La precisión en el número 2 es el contenido que están buscando. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Porque de repente medimos a través de la data cuánto tiempo se quedan leyendo el contenido en mi web, en el portal, en el podcast, escuchándolo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, todo eso se puede medir. Entonces, aquí simplemente es un análisis de cuánto tiempo se quedan interactuando con el contenido para con eso responder si el contenido ha sido útil o no. Porque si yo tengo una data de que tengo un contenido y el usuario solamente se ha quedado 2, 3 segundos, porque de repente no ha sido no ha sido preciso para ellos y se han ido. La calidad. Los usuarios perciben el formato y el diseño de alta calidad. Aquí ya se trata de analizar los formatos,
¿no? Por lo general, y en las redes sociales, un contenido, un diseño es adaptado totalmente para ad hoc a cada una de las plataformas. Entonces, aquí la idea es analizar cómo percibe este formato. El formato que más tiene aceptación en los últimos años es el video, ¿no? Y que además esto se ve impactado porque ahora, con tanta información que existe hacia los usuarios, tenemos que crear videos muy cortitos y que llamen mucho la atención, videos muy creativos y de alto impacto para que poder captar la atención de un usuario que está totalmente generando swipe en su celular y que en un segundo tenemos que captar la atención, ¿no? Para que se quede enganchado unos segundos más porque seguramente va a seguir haciendo swipe y va a avanzar a otros contenidos. La relevancia, el número 4, el contenido satisface sus necesidades, ¿no? Hay que entender cómo esto logró que luego de un video, no sé, pues entender el consumo, la promoción de una zapatilla, luego se vaya a la web, entonces hay que analizar de dónde viene nuestra navegabilidad, la utilidad. El contenido les permite alcanzar sus objetivos y por último, la influencia, ¿no? Los usuarios toman acciones después de ver el contenido. Si nosotros estudiamos o nos preguntamos e investigamos, si nos basamos en data a través de estas preguntas, vamos a ver si nuestros contenidos siguen, que han sido trabajados estratégicamente, están siendo efectivos o no. Entonces, esto es un pequeño grupo de preguntas que nos ayudan a descubrir eso. Luego, cuando nosotros trabajamos en acciones en redes sociales, cuando publicamos nuestros contenidos hay que analizar si son relevantes o no, ¿no? Hay que relacionarnos con los usuarios, pero también tenemos que capturar la atención de los nuevos usuarios. La idea es construir una audiencia y generar clientes. Esos son los pasos que se siguen para generar clientes. La idea siempre de todo esto, bajo los puntos del marketing, es primero llamar la atención, ¿no? Primero hacernos conocidos para luego generar esa necesidad que tiene en ese momento el usuario. Y si nosotros hemos calado profundamente en la cabeza del consumidor, cuando tengan la necesidad específica de un producto o servicio, seguramente van a acudir a nosotros. Entonces vamos a tratar de trabajar en esto para que se logre ese objetivo, ¿no? Lo importante aquí es entender que cada red social tiene una propuesta de valor y que cubre una necesidad diferente. Acá lo que nosotros en sí tenemos constantemente que medir, medir y medir. ¿Cómo vamos a medir? Antes de pensar en un plan de acción, hay que saber cómo realizar las mediciones de nuestras estrategias y el entorno de la inversión, ¿no? Hay que medir nuestro ROI. Para comprobar si estamos cumpliendo nuestras expectativas, va a ser necesario realizar informes constantes de nuestras métricas o los famosos KPIs. Se debe medir para corregir lo que no funciona y repetir aquellas acciones que son efectivas. Acá, esto es una gran diferencia del digital que tiene contra los otros medios tradicionales, es que podemos medir en tiempo real, podemos medir si las acciones que estamos haciendo, nuevamente, como dije hace un momento, lo rebustecemos o las cambiamos o las mantenemos, ¿no? Entonces, hay que tener el chip constante de que tenemos que medir toda acción que hagamos. Esto nos va a permitir constantemente mejorar. Entonces, hay que entender también que cada una de las redes sociales tiene un rol distinto. A mí me gustaría ver si me pueden responder qué tipo de redes sociales o cuántas personas tienen más de una red social, en este momento. Si por el chat o si nos puedes ayudar, Karina, ¿cuántas personas usan más de una red social en este momento? Vamos a ver. Vamos a ver el promedio. La gente dice que usa más de 3, que usan 6, 4,
¿no? Entonces, constantemente nosotros venimos usando un promedio de 4 o 5 redes sociales, ¿no? Se ven bastante activos, muchachos, me gusta. Todos tienen un uso de un promedio aproximado de cuatro redes sociales. Pero cuando nosotros nos volcamos hacia el lado empresarial, ¿no? Tenemos que entender que ya pasó de moda hace mucho tiempo que nosotros utilicemos todas las redes sociales y que además no entendamos su rol, y además cuando entendemos su rol, el tipo de contenido cambia en cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver nuestro Facebook, el Facebook tradicional. El Facebook tiene como rol información, ¿no? Si se dan cuenta, a lo largo de los contenidos de las empresas, generan contenidos alrededor de las promociones, de los tutoriales, generan contenido coyuntural y dan tráfico hacia sus webs, ¿no? Entonces, Facebook tiene como rol informar. Instagram, que es más del agrado de muchos jóvenes y que tiene un crecimiento bastante alto a nivel mundial, eh, sin embargo, Instagram inspira. Las marcas utilizan otra estrategia de contenidos en Instagram. Utilizan más el lifestyle, acciones con influencer, cuentan historias, utilizan más el hashtag que ayuda a llegar a más personas. Entonces, si nosotros utilizamos YouTube, vamos a encontrar que ahí vamos a encontrar tutoriales, contenidos, hacks y recomendaciones, ¿no? Twitter, eh, básicamente Twitter nos trae también mucha información o novedades, ¿no? Aquí vamos a encontrar contenidos alrededor de las noticias, de los trends, ¿no? LinkedIn, que es una red social que supongo que muchos de ustedes también la utiliza constantemente, que ha crecido y que ha ayudado sobre todo a la parte laboral o empresarial. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar contenidos alrededor de que las empresas hacen es alrededor del prestigio, ¿no? Encontramos temas relacionados a recomendaciones, a climas organizacionales, a la cultura, a temas específicos de consultorías, de proyectos. Aquí es donde las empresas exponen sus logros, sus necesidades laborales y que mucha gente está siempre pendiente, ¿no? Y el famoso TikTok. TikTok que viene ganando muchos usuarios a nivel mundial, inclusive más que Instagram últimamente, está el entretenimiento, ¿no? Está alrededor del entretenimiento y las tendencias. Y poco a poco, estos contenidos son bien recibidos, ¿no? Seguramente a más de ustedes les agradó o le agradó ver a la parte en las elecciones a muchos candidatos entrando a TikTok para mostrarse, para verse más humanos y lograr que sus adeptos puedan entender cuál era un poco su propósito, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las redes, nuevamente, que cada una de las redes sociales tiene un rol específico. Hay que seguir investigando y hay que cambiar también los tipos de contenido que vamos a enfocar en cada uno de ellos. Entonces, eh, hay que encontrar el mix perfecto para fidelizar a tus clientes. Si nosotros encontramos un balance agradable entre cada uno de ellos, vamos a poder fidelizar adecuadamente a nuestros clientes. Entonces, pero sin objetivos no hacemos nada, ¿no? Nosotros en digital a los objetivos en general les denominamos KPIs, ¿ok? Y estos KPIs nos ayudan y son indicadores de desempeño que nos permiten medir el éxito o el fracaso de un proceso o una acción, ¿no? Entonces, vamos a entender for dummies qué significa un KPI. Entonces, acá lo que nosotros vamos a entender que se establece a través de una estrategia, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto como estrategia? Esto hay que preguntarnos. Cuando nosotros comenzamos a ver ya la estrategia en sí, es cómo vamos a lograr nuestro objetivo. Y los temas tácticos es qué acciones vamos a realizar para poner en práctica esa estrategia. Las acciones tácticas responden a métricas
y los objetivos responden a KPIs, ¿no? El valor añadido de tener la analítica digital. Y aquí es en donde nosotros, en general, recomendamos que todos se preocupen siempre por la data y por entender acerca de la analítica digital. Entonces, vamos a seguir profundizando un poco esto. A ver, en realidad, ¿qué son los indicadores de éxito? Son KPIs. Los KPIs deben ayudar a definir, a medir el progreso hacia los objetivos que hemos fijado. Tienen que mostrar si la empresa está consiguiendo sus propósitos de negocio. Un KPI es una métrica, pero una métrica no es un KPI. Vamos a entender esto que a veces confunde un poco. Y lo vamos a entender claramente acá. A ver. Esto es algo por lo que seguramente todos pasamos, ¿no? Quiero bajar de peso, es un objetivo. Quiero bajar de peso, pero en sí el objetivo es quiero bajar 5 kilos en 4 meses, ¿ok? Mi KPI es mi meta, 5 kilos en X tiempo, ¿no? 5 kilos en 4 meses. Entonces, ¿cuál es mi herramienta? ¿Cómo voy a saber si estoy bajando de peso? Voy a utilizar la balanza. ¿Cuáles son mis métricas? Las métricas son los kilos ganados o perdidos. ¿Ok? Si gano 2 kilos y pierdo 2 kilos, entonces esa es mi métrica. Y mis acciones es el ejercicio que yo haga, o sea, ¿qué hago para lograr bajar de peso? Entonces, como acción digo, voy a hacer ejercicio, voy a salir a correr todos los días, voy a jugar tenis en la tarde, voy a hacer kickboxing en la noche, y además voy a hacer dieta. Entonces, si yo establezco un KPI como este ejemplo, que es 5 kilos en 4 meses, al finalizar los 4 meses, yo voy a lograr mi KPI, voy a lograr mi objetivo. Si yo logro bajar 5 kilos en 6 meses, no logré mi objetivo. O sea, bajé de peso, logré todo lo que quería hacer, pero yo me había fijado un objetivo de hacerlo en 5 meses. Entonces, eso no logré mis KPIs. Eso es un ejemplo muy explícito en lo que sucede alrededor de nosotros en el día a día, pero supongamos, yo quiero lograr, tengo una página web o vende, que comunicas todos los servicios que yo tengo, todos los productos que yo tengo, y tengo un formulario de registro. Entonces, mi KPI podría ser, quiero lograr 500 registrados en una semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago para ganar 500 registrados en una semana? ¿No? ¿Cómo lo mido? Lo mido a través del Google Analytics. ¿Cuál es mi métrica? Los 500 registrados. ¿Y qué acciones tengo que hacer? Ahí comienzo a pensar, ok, voy a publicar en mis redes sociales, voy a pagar por publicidad, voy a contratar a un influencer, voy a hacer una oferta, voy también a poner de repente un aviso en la radio, y ahí comienza a entender cómo llegar y cómo enfocar mi KPI adecuado, ¿correcto? Entonces, esto es una manera muy sencilla de poder enfocar mi objetivo orientado a un KPI para una acción digital. Acá también podemos podemos agrupar las métricas de acuerdo al momento en que nos encontremos en el Consumer Journey o en el embudo de marketing, ¿no? Acá tenemos dos cosas, vamos a entender. Entonces, supongamos, en el embudo de marketing siempre vamos a entender que tenemos etapas como el descubrimiento, la consideración, la compra, la retención y la recomendación, ¿no? Cuando una marca es muy novel, obviamente está en la etapa de descubrimiento. Una empresa que ya tiene un e-commerce y que ya tiene un recorrido y que ya está en la cabeza de la gente, está en la etapa de la retención y recomendación, ¿no? Entonces, la parte de arriba significa todos los puntos de contacto digital, y la parte de abajo son todos los puntos de contacto offline. Entonces,
si yo estoy en la etapa de descubrimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Publicidad, voy a hacer una estrategia de posicionamiento en buscadores, voy a hacer una estrategia de posicionamiento orgánico, voy a trabajar una campaña si es que tengo una base de datos de email marketing, y si ya estoy en la etapa de consideración, de repente pongo publicidad en medios de comunicación, en webs de terceros. Si ya estoy en la etapa de compra, ya tengo un aplicativo móvil, comienzo a tener ciertas acciones en cada una de ellas, dependiendo en el estadio o en del embudo de marketing que estemos, ¿no? Entonces, obviamente, todo el mundo siempre va a querer correr y siempre ya va a querer estar en el estadio de la compra. Pero si no nos conoce nadie, no vamos a poder vender. Eso quede claro, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer luego de esto, de entender el embudo del marketing, vamos a comenzar a establecer nuestros KPIs dependiendo el tipo, en el estadio del embudo que estemos, ¿no? Entonces, si estamos en descubrimiento, de repente, y tengo una página web, puedo medir por alcance, por visualización de contenidos, por suscripciones en el blog, en el canal de YouTube, en mi podcast, ¿no? Entonces, ¿y en qué canales los puedo lograr? En Facebook, en Instagram, en YouTube. Cuando estoy en la etapa de consideración, ¿qué es lo que necesito? Frecuencia, que cada vez más la gente, o sea, que me vea la gente cada vez más mi publicidad, la interacción con los contenidos, ¿no? ¿En qué canales los puedo ver? Puedo utilizar eso en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Entonces, dependiendo de eso, y si tenemos un CRM, que es un sistema que une todas mis acciones digitales y que se graban toda mi base de datos y que es de facilidad para poder trabajar mucho más fácil y más integrado. Entonces, si estamos en la compra y estamos en una etapa de consideración de compra, nosotros lo que vamos a tratar de establecer nuestros KPIs es de visitas, de leads o registros, de conversiones, o sea, cuánta gente me compró, y qué canales se pueden utilizar, todos los mencionados anteriormente, ¿no? Entonces, así de esa manera, dependiendo del embudo en donde yo me encuentre del marketing, establezco KPIs que puedan llevarme al éxito y al paso al siguiente paso, ¿no? Del embudo. Entonces, dentro de los KPIs en redes sociales, ¿qué podemos establecer? La cantidad de seguidores, las impresiones, el alcance, la frecuencia, la interacción, el engagement, las reproducciones. Si aquí me dicen cuál de ellos debería ser mi KPI más importante, de repente lo más común es el alcance, ¿no? El número de usuarios que ven mi publicación. Ya no se mide tanto por la cantidad de seguidores, porque finalmente yo prefiero enfocarme en el alcance, en que más gente me vea, que de repente gente que simplemente me siga y que no tome ninguna acción, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos siempre analizándolo y ver cuál es el KPI que más me conviene y cuál es el KPI que me va a generar mejores resultados. Los KPIs en campañas de performance. ¿Qué significa el performance? El performance significa cuando nosotros nos enfocamos en comprar publicidad y que obviamente esa publicidad tenga éxito. Por lo general, todas las acciones de compra de publicidad ahora se traducen en compra, ¿no? O sea, yo hago publicidad para que me compren más, o hago publicidad para que me vea más gente, ¿no? O hago publicidad para tener más base de datos, ¿no? Entonces, aquí los KPIs se establecen en compras de publicidad por costo por 1000 impresiones, costo por clic, o sea que cada vez que la gente me dé clic, recién ahí me cobren, costo por lead, o sea que cada vez que la gente deje un dato, ¿no? En la base de datos, recién me cobre la publicidad, o costos por adquisición, ¿no? Cada vez que compre alguien algo o que venda yo algo a través de mi e-commerce, de mis plataformas digitales, me cobren recién ahí la compra de la publicidad. Entonces,
Todos estos objetivos, como les decía, los KPI son objetivos claros en tiempos establecidos, en números concretos, van a ser variables según lo que ustedes hagan estratégicamente, qué acciones tomen para eso. Y obviamente la data nos permite constantemente mejorar y además la data también me permite, yo tengo un objetivo de bajar nuevamente 10 kilos en 2 meses. Oye, voy al primer mes, voy bajando recién 2 kilos. Entonces, ¿qué acciones tengo que hacer? Tengo que hacer una dieta más balanceada, tengo que hacer más ejercicio. Entonces, ahí la data me permite visualizar en tiempo real qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo en el tiempo que me queda, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos, este es un framework que yo siempre recomiendo a todos mis alumnos o a todas las empresas con las que trabajamos, ¿no? Este es un framework el framework para el éxito en el marketing digital. Comienza en el análisis del cliente, cómo es tu cliente. Tienes que, por lo general, el marketing lo que hace es resolver problemas para lograr un objetivo. Este objetivo es de repente las ventas, pero tenemos que saber cuál es el problema y cómo resolvemos esos problemas de nuestros clientes. Hay que tener en claro cuál es nuestra propuesta de valor. Hay que definir cuáles son los objetivos que miden nuestro éxito, nuestros KPIs. Hay que entender el journey del consumidor, el viaje del consumidor. Hay que escoger bien nuestros canales, cuáles voy a usar, por qué voy a usar. Hay que planificar concretamente nuestros contenidos. Si ya tenemos gente, si ya tenemos base de datos, hay que nutrirlos. Hay que siempre estar ofreciéndoles ofertas, hay que estar preocupados por ellos, hay que tratar de tener contactos y sobre todo convierte prospectos en clientes, ¿no? Si ya sabemos que entraron alguna cantidad de personas a nuestra página interesados en nuestro servicio, pues sigámosles haciendo seguimiento para lograr que estas personas que estuvieron navegando por nuestras plataformas logren ser clientes, ¿no? A través de acciones digitales. Entonces, engancha con tus clientes actuales para que regresen y refieran siempre tu negocio. Eso es un poco la clave de este framework que es muy utilizado y que muy bien recibido por muchas empresas. Entonces, hay que entender que cualquier plan cualquier plan debe estar enfocado siempre en cumplir ciertos objetivos y lograr resultados, ¿no? Si nosotros no tenemos objetivos claros, nunca vamos a lograr resultados claros y concretos. Para hablar de resultados en marketing digital hay que entender que hay que entender que las marcas tienen objetivos offline, ¿no? Las marcas siempre tienen objetivos offline. Entonces, no solamente todo es digital, sino que también tienen objetivos offline. Antes de iniciar cualquier acción digital, necesitamos asegurarnos de estar claros con nuestra estructura de la marca y el negocio, ¿no? Si nosotros no entendemos cuáles son la estructura de la marca y del negocio, no vamos a poder generar ninguna acción digital. Pero sobre todo, de hecho, de aquí ya me gustaría escucharlo porque ya estamos finalizando esta charla, tenemos que entender hacia dónde va el negocio, ¿no? No sabremos hacia dónde vamos digitalmente si no entendemos del negocio. Entonces, es importante entender nuevamente, para recapitular, entender nuestro ADN de la marca. Hay que entender cuáles son nuestras estrategias claras que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos y estudiar constantemente al consumidor para entender en dónde está, qué está haciendo y cómo podemos lograr capturar la atención, porque recuerden que nosotros todos somos consumidores.
y que nosotros como consumidores nos vemos bombardeados constantemente por las marcas para lograr voltear, tomar nuestra atención y tener alguna acción con el consumidor. Tenemos muy pocos segundos para capturar la atención de los consumidores. Entonces, en realidad, esto es un poco el resumen y me gustaría poder escucharlos a todos ustedes a través de las preguntas que tengan para poder asesorarlos, ayudarlos, y que de hecho a través perdón, de esta plataforma que hemos preparado, de este documento que vamos a poder también entregárselos a subirlo, puedan ser de beneficio para cada uno de ustedes. Tenemos un programa lindo de marketing digital que se enfoca mucho de todos estos temas y que sin duda va a enriquecer con todas sus expectativas y sus dudas acerca de digital. No sé si existen alguien que tenga alguna duda y que quiera que se toquen algunos temas. Lo que pasa es que la estrategia es una buena pregunta. La estrategia parte fundamental de la estrategia es entender cuál es el comportamiento de tu posible o de tu target en cada una de las redes sociales. Si nosotros nos damos cuenta cómo enfoca, no sé, pues una marca, Coca-Cola, por decir así, cómo enfoca sus contenidos en Facebook va a tener un público un poco mayor. Y cómo lo enfoca en Instagram. En Instagram su foco es gente más joven. Y en cada uno de ellos hay que entender cómo es nuestro target y cómo se desempeña en esa red social y qué espera de cada una de las funcionalidades de la red social. Entonces, yo lo que te recomiendo siempre es, nuevamente, estudiar el comportamiento del consumidor en distintos targets, en distintas redes sociales para lograr que tu objetivo pueda cumplirse. No es una tarea muy sencilla, ¿no? Hay que estar en constante investigación, pero todas las redes sociales se van renovando, todas las redes sociales se van actualizando en sus funcionalidades, en sus focos, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta cómo van migrando, los consumidores van migrando hacia otras redes sociales y tu tarea aquí es ver de qué manera con un contenido efectivo logras capturar la atención de cada uno de ellos. El SEO es bastante importante porque el SEO nos permite tener visibilidad. Si nosotros creamos una página web, lo que queremos es que cada vez que nosotros hagamos contenidos, esos contenidos que nosotros hagamos estén trabajados en función a las palabras que crees que nos van a buscar, ¿no? Si nosotros tenemos una empresa de seguridad, tenemos que generar contenido alrededor de la página para que ésta se indexe más fácilmente a nivel de las búsquedas de las personas que tienen necesidad de esta empresa, ¿no? A mí se me ocurre que de repente hay que tener herramientas, que son algunas gratuitas, de entender cómo tu empresa o tu contenido se genera, tiene que entablarse alrededor de la necesidad de la gente. Si tú me hablas de empresas de seguridad, de repente alguien busca, me han robado, ¿qué hago? Entonces, automáticamente las palabras claves tienen que estar asociadas para que tu empresa tenga visibilidad. El SEO nos potencializa la visibilidad que tenemos en los buscadores. Entonces, cada vez más las marcas más grandes del país del extranjero tienen una estrategia clara de SEO constante, una estrategia clara en análisis, un diagnóstico de cómo está tu SEO
alrededor de tu plataforma para luego tomar acciones constantes. Y las acciones para un buen posicionamiento se radican en el contenido que se haga. Y de hecho, el tipo, todas las tendencias de análisis de resultados van constantemente cambiando. Y sobre todo por plataformas, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente investigando, informándose. El éxito de trabajar en marketing digital es enfocarnos en data, es enfocarnos en objetivos claros y sobre todo en constante investigación, ¿no? Porque, como les digo, el consumidor cambia constantemente y si no estamos preparados hasta eso no vamos a tener éxito en nuestros enfoques. ROI. El ROI se establece, el ROI que es son siglas en inglés que significan el retorno de la inversión o return of investment. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo analizo cuánto invertí, a cuántas personas llegué y cuánto obtuve como resultado. Dependiendo también nuevamente cuál sea mi enfoque, mi objetivo, el ROI puede establecerse dependiendo de la acción como objetivo que hagas. Puede ser que tu retorno de inversión sea los 500 registrados que yo tenía en 2 meses. Entonces, yo invertí en publicidad 5,000 soles y tengo 500 registrados, entonces es mi división entre una de ellas para ver cuánto ha sido mi retorno de inversión. Entonces, y claro, mientras más conoces, mientras más te exiges, tu objetivo siempre va a ser cada vez más claro, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podemos tener si es que enfocamos adecuadamente nuestros objetivos. Google Analytics es la más común a nivel mundial, es la más comercial. Google Analytics nos permite además también entablar métricas en función a los KPIs que nosotros hagamos. Si generamos conexiones, ¿no? Que a través de plataformas como SEMrush te permite medir, pero funciona a partir también de temas que el mismo Google Analytics te extrae. Adobe, no sé si han escuchado de esta empresa, Adobe también tiene sus propias mediciones. Lo que hace Google, como ya es universal, Google te da un código y ese código tú lo ingresas en este caso en tu página web, en tu landing, y de esa manera tú puedes medir. Las personas que más especializadas, que se profundizan más en el Google Analytics, ya crean eventos, crean temas funcionales que hacen que tú puedas conocer más a detalle toda la data y aprovecharlo al máximo lo que Google Analytics te puede dar, ¿no? Entonces, Google Analytics también te permite conectarlo con Data Studio. El Data Studio, en el Data Studio tú o la persona que maneja o conoce Data Studio puede generar una serie de resultados de data que sean orientados a tus KPIs, ¿no? Porque tú entras a Google Analytics y tienes un montón de información y de repente hay informaciones mucho más acotadas que se establecen en el Data Studio y que el Data Studio no es más allá que la data que te da Google Analytics, pero ya más segmentada. Y además entras y ves exactamente, es como un panel, como la bolsa de valores, y ves exactamente la data que tú estás interesado y lo ves en tiempo real, lo ves en los 24/7, sin necesidad de entrar a Google Analytics. Pero en realidad el Google Analytics es universal, es lo que más se utiliza. No, por lo general cuando utilizas WordPress o cualquier plantilla, tiene su propia analítica, pero muchos, en nuestro caso, o en mi experiencia en la agencia que lidero, todos utilizamos Google Analytics. O sea, más usado es el Google Analytics que otras plataformas, a pesar de que las plantillas te permiten y tienen sus propias analíticas, preferimos
tener una analítica universal como Google Analytics, porque el cliente ya tiene mucho más relación y entendimiento del Google Analytics. Pablo, tú tienes la respuesta. La data manda, Pablo. Si tu audiencia, si las personas que siguen tu producto o tu servicio, tu empresa, tienen mayor potencia, los contenidos que hablas de producto, pues dale de producto, ¿no? O sea, por lo general, hay tendencias que dicen que los usuarios no les gusta que les hablen tanto de productos, sino que les hablen más de contenidos funcionales, emocionales, pero si en tu caso lo que tú estás trabajando del producto, contenidos y que hablas explícitamente del producto, pues comienza a trabajar más en eso, porque de repente, ¿qué es lo que el producto puede hacer por ti? ¿Cómo funciona el producto? Entonces comienza a variar. Habla del producto, pero comienza a variar qué es lo que puede el usuario hacer con el producto y de repente eso genera mayor éxito en tu gestión de contenidos. El inbound marketing es sumamente importante porque es la unión y la gestión de todas las acciones digitales. El inbound marketing está constantemente sumergido en las acciones que hagas y es importante mientras tengas una omnicanalidad de todas tus gestiones digitales. Entonces, el inbound marketing no va a tener éxito si no logras tener integrados tus acciones digitales. Pero sin duda es lo que está logrando y lo que genera un buen resultado en la estrategia y en el cumplimiento de tus objetivos. Entonces, agradezco a todos los que se hayan conectado. Hemos sido un buen número. Los esperamos en el programa especializado de gestión de aplicación del marketing digital que comienza este 28 de septiembre. Acá en la pantalla pueden ver el QR que los va a llevar al formulario o se pueden contactar al correo que está en pantalla. Entonces, también pueden tener acceso a través de este número que está en pantalla de WhatsApp. Así que agradezco a todos, espero que les haya dejado la intriga o el bichito de seguir recibiendo más información y potencializar todos sus conocimientos a través de este gran grupo en donde estamos profesores que vamos a poder ayudarlos a satisfacer sus necesidades y lograr el éxito que ustedes están enfocándose.